9 después de Cristo. Un bosque. Un invierno de hierro. 3 legiones desaparecidas bajo raíces y trampas. Varus, el general de Roma, dejó atrás no solo hombres, dejó estandartes, honor y la sensación de que la república podía ser humillada. No fue una derrota más. Fue una herida abierta en el costado del imperio. Roma contaba muertos, pero también contaba prestigio perdido, tributos interrumpidos, mercados atemorizados. ¿Cómo recuperar lo que fue robado por la selva y la astucia enemiga? ¿Cómo persuadir a las provincias de que la efigie romana todavía mandaba? La respuesta no fue furia sin cálculo, fue venganza con método, y la deuda exigía pago con madera, hombres y tiempo. El pasado hacía eco en la llanura, no se iba a olvidar. Surge un nombre, Germanicus, no un rufián de taberna, sino la mano pública que Roma puso para borrar la vergüenza. Era joven, con sangre y ambición, criado en la política de la dinastía. Su misión fue simple en su enunciado y compleja en su forma: restituir las águilas, castigar a los responsables y demostrar que la frontera del Rin no era sino el borde de un dominio aún intacto. Preparó barcos, municiones, líneas de suministro. Organizó cohortes, auxiliares y caballerías, pidió ingenieros. No venía con la rabia desordenada de quien busca venganza ciega. Venía con cálculo de Estado. Sabe que la venganza solo sirve si deja detrás una frontera estabilizada y una economía que vuelva a producir tributos y madera. El proyecto es doble: guerra y reempuje económico. Germanicus pone la maquinaria en marcha. El teatro no era casual. Marismas, canales, tierras que devoran ruedas. Allí no se lucha una batalla tradicional, se lucha contra el terreno. ¿Qué hace quien manda sobre la piedra y el hierro? Construye camino donde no lo hay. Los romanos levantan tablones, puentes efímeros que cruzan juncos y charcos, los pontes longi. Son coronas de madera sobre la ciénaga, pasarelas que convierten el barro en paso. Pero esas tablas son también riesgo. Estrechas, expuestas a emboscadas, tendidas como cintas sobre un vientre que puede tragarse al desprevenido. El vencedor que domina el tablero sabe que la calzada será arma y jaula. Arma para avanzar con su disciplina. Jaula si el enemigo toma los laterales. Germanicus lo sabe y calcula. Mejor vencer el terreno que desafiarlo. La columna avanza al amanecer. Fogatas apagándose. Olor a pan tostado y cuero en los labios. Legionarios en filas. Auxiliares en los flancos. Carros que chirrían cargados de proviant. Cada paso es contabilidad. ¿Cuánto pesa la ración? ¿Cuánta madera para reparar un puente? ¿Cuántos caballos quedan para tirar del carro? Son semanas de avance, de inspecciones, de pequeños choques con bandas que hostigan. Los ingenieros trabajan sin pausa, talan, ensamblan, clavan. Cuando la columna se alarga sobre la calzada de tablones, cada paso es un acto de fe. Avanzar implica creer en la madera, creer en la disciplina, creer en la presencia de mando. La marcha no es solo movimiento, es escenografía de una venganza calculada. Y cuando los jabalíes de la noche aúllan, los que avanzan piensan en la cita con la historia que se acerca. Llegó la hora. Los pontes se estrechan. La columna se estira como una serpiente sobre el agua. Y entonces la tierra explota en gritos. Arqueros en las orillas, guerreros que saltan desde la maleza y lanzan jabalinas, caballos que resbalan. Es el momento que se decidió por audacia. Quien mantenga la formación gana. Quien se rompa se disuelve en barro. Los romanos, prisioneros de la cinta de tablones, muestran su disciplina. Centurias que compactan, cohortes que aprietan el pecho y empujan hacia adelante, auxiliares que abren pequeñas brechas. Pero la oscuridad y la humedad juegan para los germanos. Rodean, atacan los flancos, buscan el hueco. En un lance, la madera cruje, un carro se atasca. La primera ola de muertos cae en la orilla y en el agua. Es una hora de terror ordenado. El barro bebe cuerpos y la guerra reclama su precio. No es solo fuerza, es oficio. Bajo lluvia de proyectiles los ingenieros reparan tablones arrancados, clavan estacas, levantan pasos laterales.
Soldados se convierten en obreros, palas reemplazan espadas por minutos, la disciplina se vuelve artesanía de supervivencia. Y cuando la caballería romana, auxiliares que saben ganar espacio, carga por un flanco, la dinámica cambia. La masa enemiga se quiebra, los jinetes crean huecos y las legiones infiltran esa herida. En otros momentos, la infantería germana contraataca con fuerza salvaje, y entonces la lucha se vuelve cuerpo a cuerpo, donde el gladius y el escudo deciden. La batalla se convierte en una serie de pulsos: ataque, reparación, empuje, retroceso. El humo y la sangre se mezclan, y el tiempo se pliega a la voluntad de quienes saben mantener la cordura bajo barro. En algún punto la disciplina rompe la oleada. La caballería sostiene, los auxiliares sostienen. La línea romana avanza como una cuña que aprieta el cuerpo bárbaro hasta deshacerlo. Las orillas se llenan de cuerpos, los que caen no huyen, golpean con desesperación, mueren con la mirada fija en el cielo. No es solo una derrota táctica, es un quebranto demográfico. Las crónicas murmuran cifras altas. La arqueología habla de vestigios de un derramamiento masivo. Sea 20.000, sea más o menos, el resultado es una ola que reduce la resistencia organizada. La victoria es fría. Los romanos se paran sobre el campo húmedo y cuentan su coste. Han ganado, sí. Han pagado también. El clímax no es éxtasis. Es la factura que cuelga del cuello del vencedor. La batalla no termina cuando la voz del combate se apaga. Termina cuando la última sombra se quiebra. Después del choque en los pontes, los romanos no se sientan a llorar sus muertos. Se lanzan al terreno detrás de los que escapan. La persecución es fría, metódica. Grupos de auxiliares y caballería galopan por las orillas, doblan en los juncos, arrinconan tribus que intentan recomponer filas. No es una persecución de cine, es un ejercicio de contabilidad. Quien captura prisioneros suma mano de obra, quien extermina reduce la posibilidad de nueva coalición. Los que huyen son cazados en grupos, cercados en charcas, traídos de vuelta en cadenas. La venganza se vuelve logística: recoger prisioneros, contabilizar estandartes, asegurar los rehenes. La escena es áspera: humo, perros, órdenes cortas. La persecución es la segunda fase del castigo. No es furia, es economía aplicada al control. Los hombres capturados no son todos tratados igual. Algunos son ejecutados en el acto, otros vendidos, otros convertidos en rehenes políticos. La decisión depende del mando y del cálculo. Germanicus manda listar los prisioneros útiles, los jóvenes para la esclavitud o los auxiliares, los jefes para humillación pública, las familias para intercambio. La gestión de los vivos es una política tanto como un acto de guerra. Los prisioneros alimentan mercados, pero también sirven para garantizar pactos temporales entre Roma y jefes locales que desean conservar su tierra. La balanza entre muerte y utilidad social se inclina según la necesidad estratégica: mano de obra para las obras, tributos garantizados o moneda para pagar a aliados. La ley del vencedor impone su contabilidad humana. Una de las primeras prioridades es recuperar lo que la selva arrebató: las águilas, los estandartes, los símbolos de la legión. Cada estandarte recuperado es una cuenta saldada en el libro del honor. Germanicus organiza ceremonias, reencuentros y returns formales de los objetos saqueados. Los estandartes suben nuevamente en postes. Las cohortes remozan su disciplina. Estos gestos no son vanidad, son recálculo político. Una enseña recuperada reanuda contratos. Es señal para aliados y vasallos. Roma está viva. Además, las campañas recogen botines útiles, ánforas de vino, materiales que alimentan campamentos, herramientas para reparar las calzadas. La limpieza del honor se ejecuta tanto con ceremonia como con la economía del saqueo controlado. No es lo mismo ganar en la llanura que lo sepan en Roma. Germanicus regresa no solo con capturas, sino con historias que necesitan ser convertidas en texto público: discursos, placas, memorias que expliquen la acción y legitimen el gasto. El Senado observa, el pueblo escucha.
Hay reparto de honores, carnadas políticas y elogios, pero hay también críticas. ¿Gastó demasiado? ¿Valió la pena reconstruir puentes para matar hombres que serán sustituidos por otros? La guerra produce imágenes que se venden en la capital, desfiles de prisioneros, espectáculos que transforman sangre en prestigio. La política romana pide resultados visibles. Germanicus se los da. Y en los foros, la venganza se vuelve narrativa oficial. La derrota de Varus cuesta saldada, la frontera reafirmada. La derrota y la persecución reordenan el mapa tribal. Jefes caen, linajes pierden continuidad, alianzas se rompen. Las tribus que antes podían actuar en bloque, ahora miran más a su ombligo. Proteger lo propio antes que arriesgarse a resistir Roma. Algunos líderes optan por clientelismo, otros por alianza táctica con el imperio. Es la reconfiguración que resulta del golpe. El poder local se transforma en una red más dependiente del pago y la promesa romana. El campo se vacía en parte. Las aldeas pagan tributos con miedo renovado. Los bosques, que eran refugio de insurrección, son patrullados. La derrota no elimina la cultura germana, la comprime y la reforma bajo el peso de la frontera romana. En los años que siguen, la tierra devuelve sus secretos. Restos de armas, fragmentos de tablones, huesos en capas. En lugares como Calcriese se leen las señales. Concentraciones de hierro que señalan puntos de choque. Estratos de carbón y madera que hablan de fuego. Huellas de fosas comunes que sugieren muertes masivas. La arqueología confirma lo que los relatos cuentan con matices. Hubo encuentros prolongados. Hubo matanzas y rescoldos de campañas. Ese material nos devuelve la dureza de la realidad. No son solo nombres en los libros, sino restos que pesaron y se pudrieron en el barro. La historia, cuando se mira con la pala, se vuelve tangible y suena a hierro. Ganar tiene precio, carros destruidos, puentes montados y desmontados, vidas gastadas. Roma cuenta los costos, hombres que no volvieron al trabajo, impuestos que se desviaron para la campaña, obras públicas que se retardaron. Pero también aprende. Las lecciones tácticas, no confiar en un terreno desconocido, mejorar la logística, modular la respuesta, se incorporan. Las reformas en auxiliares, la mejora en reconocimiento del terreno y la prudencia política con los pueblos fronterizos resultan de estas campañas. La venganza enseñó, la lección fue cara. A veces el precio del honor es una reorganización institucional que evita humillaciones futuras. Lo que queda no es solo cadáver y estandarte, queda la memoria. La derrota de Varus y la venganza en los Pontes se transforman en mito. Se cuentan historias de valentía y se forjan advertencias para generaciones. A la larga, la frontera del Rin se consolida como límite menos de conquista que de convivencia forzada. Roma no ansía someter bosques infinitos, prefiere una línea de control eficiente. La campaña de Germanicus repara heridas, pero no cambia la naturaleza del encuentro. La relación entre Roma y los pueblos germánicos sigue siendo tensa, intermitente, llena de guerras y de intercambios. La victoria es, por tanto, una cláusula temporal. El mito perdura, la llanura recuerda, y el barro se queda con los nombres de los que cayeron. Cuando cierras el relato, hay una imagen que permanece. La madera del puente mecida por el paso de hombres que llevan historia en sus hombros. La venganza romana fue calculada, fue brutal, tuvo sentido político y costo económico. Fundó reputaciones y desorganizó clanes, pero también dejó lecciones. La guerra no se reduce a un encuentro, es suma de logística, ingenios, disciplina y política. La sangre puede saldar cuentas, pero el precio siempre aparece en los libros de la administración. Y cuando los cronistas cuentan, lo hacen con reverencia y con miedo. La llanura guarda nombres, la historia juzga.